Hermanos, paz de Cristo, un saludo para todos. Dios nos ha permitido venir a un viaje con mi familia, con mis hijos, y he aprovechado para en varias partes estar dando unos consejos con respecto a los adolescentes. No sé por qué tuve ese sentir. Hace unos años resulta que yo fui a predicar a un culto de adolescentes y yo decía, pero ¿cómo voy a ir a predicar a un culto de adolescentes si no me acordaba cuando yo había sido adolescente? Entonces me dormí esa noche pidiéndole a Dios que me ayudara y resulta que Dios me dio un sueño donde me retrocedió a mi tiempo de adolescencia. Me llevó a un tiempo atrás donde yo me acordé cuando no me preocupaba por pagar los biles, no me preocupaba por la gasolina, por nada. Como viven los adolescentes solamente con la presión de ir a la escuela, ¿no? Entonces esa experiencia para mí fue muy especial porque me acuerdo que en ese video, miraba, en ese sueño, miraba a mi papá como cuando yo era un adolescente y mi papá me abrazaba, me cargaba así, jugando pues para que Dios llevándome a ese recuerdo. Y se me hace muy importante entonces estarles dando estos consejos para aprovechar nuestra generación de adolescentes. Miren, tengo unas cosas que quiero compartirles en este video de mi canal. De repente, en nuestras edades, en nuestras épocas, hemos vivido tendencias de movimientos o subculturas en las que a veces los padres vivimos muy ajenos. Entonces, a todos los que eran vagos, a todos los que se vestían de alguna manera, todo el mundo dice, eras cholo. Eras un cholo porque te portabas mal, porque lo que sea. Pero todo tenía su lugar, o sea, todas sus tendencias tenían su ropa, tenían su música, tenían sus curas, tenían sus maneras de comportarse, hasta su lenguaje, ¿no? Por ejemplo, los cholos eran los que tiraban barrio, que la Jardín, que la Miramar, que la Libertad. Eran cholos que buscaban pleito con otras colonias porque defendían pues o sus terrenos o defendían sus mujeres. Y en mis tiempos, hablándoles allá de los 80, de los 90, si alguien se tatuaba, si eran los cholos, pues se tatuaban el nombre de sus novias, etc. Eran los cholos. Pero no solamente había cholos, había también otros que eran, por ejemplo, los rockers, ¿no? Que la música que oían los rockers no era igual a la que oían los cholos. Por ejemplo, los cholos oían a Mary Wells, había Barrio Music, no sé si se acuerdan de esos cassettes que tenían un cholito. Entonces su manera de vestir, sus dickies, sus tenis, su ropa floja. Y los rockers tenían sus Levi's raspados, ajustados, sus símbolos de anarquía en sus chamarras, muchas cosas. O los punks también con sus mojas que cargaban, sus Dr. Martens. O sea, todos tenían dentro de esas subculturas, era un mundo donde era muy diferente una cosa de otra. También no sé si se acuerdan, en mis tiempos salieron los ñurros, que eran puro Depeche Mode, que también cortes de pelo diferentes, la música muy inglesa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita lo voy a decir porque les estoy contando este tipo de tendencias que había en mis tiempos y que algunos de ustedes pues se van a identificar, ¿no? ¿Se acuerdan? También había los thrashers que usaban patinetas a Santa Cruz, que se iban a buscar espacios donde andar en esas patinetas. También los que bailaban los breakdance, que jugaban piques, cuando salió el rap, todo ese tipo de cosas tenía su área en cómo se vestían. Por ejemplo, los thrashers que usaban su ropa Quicksilver, o sea, ropa que era muy específica, pero nosotros no identificamos porque no estamos tan sumergidos en las tendencias que se dieron en nuestros tiempos. Estaban también, por ejemplo, los que le decíamos chalinos, ¿no? Que ellos se vestían como con cinto piteado, chanclas, pero ropa también de marca, ropa buena. O sea, eran como una mezcla, y aunque eran a lo mejor de una sociedad no meramente vaquera, pero sí se vestían de esa forma y oían esa música, ¿no? También eran medios, pues, como chiquinarcos o así, ¿verdad? Que les gustaban ese tipo de tendencias. Más adelante vemos a los emos, esos muchachos, muchachas que se tapaban la mitad de la cara y que la tendencia era estar triste,
y expresaban todo ese tipo de realidades que solo ellos vivían, o los darketones, que todos se vestían de negro. Y había una que eran los taggers, ¿no? Los taggers eran grafiteros que ellos se dedicaban a andar rayando las calles, se subían a los letreros, rayaban el tren, iban a otras ciudades, etcétera, etcétera. Y en esa subcultura es donde entro yo, porque era deportista, me gustaba jugar básquetbol, me gustaban hacer muchas cosas de deporte, de actividad física, pero la tendencia en mis amigos, en mis conocidos y a nivel también estado, llegó una influencia muy poderosa del otro lado, de Los Ángeles, de San Diego, donde empieza a haber una efervescencia en ser grafiteros. Todo el mundo empezó a rayar, todo el mundo empezó a escribir, todo el mundo quería darse a conocer con sus marcas, rayar más alto, rayar más lejos, rayar más. Y ahí es en esa subcultura donde entro yo, que les quiero contar porque fue en mi adolescencia. Entonces, ¿por qué ahora es importante conocer las tendencias que se dan en este tiempo? Porque ahora los papás cristianos necesitamos detectar de qué manera podemos orientar o ayudar a nuestros hijos para que ellos no se vayan a perder o no los vaya a conquistar el mundo. Pero muchas veces este tipo de tendencias nosotros somos ajenos a ellas. Por ejemplo, ahorita los bélicos, ¿no? Que oímos que cantan canciones a los narcos, etcétera, corridos alterados, y se visten de alguna manera, miran a algún artista, alguna muchacha, y ellos quieren vestirse así. Y a veces los papás oyen que son bélicos, o los alucines, ¿no? También que hay que es igual, son como chiquinarcos, o les gusta hablar de una manera así rasposa, que viejón, que fierro, pariente, o sea, que son lenguajes de esa subcultura que ellos manejan y que siempre traen sus marcas, todo es de marca, a ellos les gusta aunque sea chafa, los lentes son de marca, y esas marcas así muy alegóricas, sus camisas, entre más grandes los letreros, sus tenis, sus teléfonos, sus relojes, todo, aunque no tengan nada para subsistir, pero son tendencias que se van manejando y que nuestros hijos y nuestras hijas en la adolescencia están muy susceptibles a ellos, porque los amigos los viven, ¿no? También los aesthetic, que cuidan todos los detalles de su persona, de su forma de vida, de su forma de dónde comen, cómo se visten, cómo hablan, etcétera, etcétera, ¿no? Y los más conocidos también ya, porque siempre han existido los buchones, ¿no? Que también le hacen apología al narco, que les gusta todo lo que es extravagante, estrafalario, todo ese tipo de cosas que llaman la atención y que está solamente sumergido en el asunto del materialismo, ¿no? De las cosas caras, o también la tendencia de los gamers, que se aíslan del mundo, del universo. Ellos tienen sus multiversos, solamente son ellos y su consola, se enamoran de sus controles, se enamoran de sus videojuegos, se enamoran de sus tablets, ellos están enamorados si se les va el internet, si se les descompone la consola, se les va la vida. No tienen amigos, no son sociables, etcétera, son niños ratas, etcétera, etcétera. Esas tendencias son las que nosotros debemos de conocer. ¿Para qué? Para poder ayudar a nuestros hijos. Ahora, si el mundo en todos los tiempos, yo ya les hablé algo de mis tiempos, les ha ofertado tantas cosas, el diablo les ha preparado tantos terrenos para que ellos se emocionen y para que ellos lo vivan de una manera en la que puedan ser involucrados, pero nosotros como padres, o la iglesia misma, ¿qué les ofrece? Para que ustedes vean el retroceso que nosotros tenemos. El mundo ofrece muchas subculturas para ellos, muchísimas subculturas, pero la iglesia no ofrece muchas veces nada para ellos, no hay nada para ellos. Y tristemente llevarlos, por ejemplo, hablar de un psicólogo cristiano, a veces los dejan peor, porque a veces enseñan aberraciones los psicólogos cristianos, porque anteponen primero su profesión, su ética, a lo de Dios, y a veces nos los descomponen más. Entonces, no estoy hablando mal de los psicólogos, porque de hecho mi esposa es psicóloga, pero es una psicóloga cristiana. Pero hay psicólogos que, aunque son cristianos, enseñan cosas que no deben de enseñar, porque están apegados más a su profesión que a lo bíblico. Entonces, ¿qué les ofrecemos? ¿Consejería bíblica? No. Realmente llevarlos a que valoren la salvación y tener la palabra de Dios, no los llevamos a eso. Entonces, es lo que nosotros tenemos que
cuidar. Esa es mi historia acerca de las tendencias de lo que el mundo oferta. Ahora, ¿qué pasó? Pues resulta que un día yo llego a la iglesia, en esa edad, por ahí 15 años, estoy hablando del 92, 93, que llegó con un auge muy fuerte el graffiti a Tijuana, y veo que mis amigos en la iglesia escribían escondidas, y luego empecé a ver unas bancas rayadas, y yo decía, ah, caray, pero ¿y esto por qué? Ok, y un día les dije, oigan, pero están rayando cosas aquí, y ustedes traen papeles rayados, y ya me dijeron, no, sí, pues que hicimos un crew. ¿Y qué es un crew? No, pues que juntos vamos a rayar estas letras y nos llamamos así, así. Y dije, no, pues yo quiero ser. Lo malo para mí es que yo era más vago que ellos. Entonces yo lo potencié, el que fuera ahí nomás, hacerlo en un papel, hacerlo en un lugar ahí por traer yo lo llevé más allá, yo lo llevé a la calle, yo lo llevé que más. Después les contaré, ahorita les estoy hablando de esa subcultura, de esa tendencia, pero después les contaré más experiencias que tristemente me tocó vivir, como estar en la cárcel y cosas así, ¿no? Entonces, empiezo yo a vivir esto y a mi papá lo hacen pastor de una misión y empieza a pastorearnos. Yo me quedo en la iglesia donde antes, donde yo llegué, que es la 13ª iglesia, y llega un nuevo pastor. Y este nuevo pastor, cuando él tenía, y así lo voy a decir porque yo ya soy pastor, ¿no? Tristemente, los pastorados muchas veces nos manejamos por el asunto económico. Entonces, jóvenes o adolescentes de repente no son muy bien atendidos porque no generan una economía, o sea, porque no diezman, no ofrendan. De hecho, un día un pastor me dijo, oye, Carlos, no te enfoques mucho en los jóvenes porque yo he tenido la bendición, mi primer pastorado fue juvenil, yo pastoreé a jóvenes, después les contaré ese testimonio. Y ya de pastor, regularmente en la iglesia pues hay un buen grupo de jóvenes. Y un pastor me dijo, te quiero dar un consejo, no te enfoques mucho en los jóvenes porque no tienen una economía estable. O sea, me estaba diciendo, no les eches, no les pongas mucha fuerza, muchas ganas, porque no te van a generar a ti ganancia. Cosa que para mí es un consejo que así como me lo dieron, lo eché a la basura y me dio fuerzas para trabajar más con ellos. Porque tristemente nosotros no invertimos en los que sabemos que en un futuro van a tener un ministerio poderosísimo en la iglesia. Y por eso estoy yo preocupado y enfocado en hablar y aconsejar a los adolescentes. De hecho, yo en mi iglesia tengo un grupo de adolescentes que son ayudas ministeriales y que están aprendiendo a participar y están aprendiendo la Biblia. Entonces llega un pastor que había sido muy amigo de mi papá porque mientras mi papá trabajó ahí, pues era su minita de oro, o sea, le generaba ingresos. Mi papá fue muy dador en la iglesia. Y tristemente, cuando hay gente así en la iglesia, los pastores como que a ellos sí les permitimos que pequen, que hagan las cosas mal, les permitimos más cosas porque generan economía, tristemente. Cuando mi papá sale de ese lugar a pastorear a otro lugar, entonces yo ya no fui una persona a la que se le podía pasar cosas, sino ahora yo ya me había convertido en una mala influencia. Vean la diferencia. O sea, cuando ya la minita de oro no estaba, entonces yo ahora era una mala influencia. Un día llegué a la iglesia y pues los muchachos, mis amigos, todos los de ahí, salían a recibirme, salían a ver que les daba alegría que iba para allá. Y algo que yo aconsejo es que sus hijos deben de congregarse con ustedes. Al menos que usted sea un hermano, un papá, una mamá que no les va a ofertar nada a sus hijos, que no les va a ayudar, que realmente los va a estorbar en sus ministerios, pues sí, ¿verdad? A mí hay gente que me ha dicho, hermano, le encargo a mi hijo, que son hermanos. Y yo digo, o sea, yo a mis hijos no se los encargaría a nadie. Para eso estoy yo, para eso está mi esposa, que somos pastores. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? No, pues llegué y me corrió de la iglesia. Me dijo, oye, todos están saliendo a saludarte aquí. Y me dijo, ¿por qué no te largas mejor de aquí? Entonces, cuando él usó ese lenguaje, ese vocabulario, todos nos sorprendimos, ¿no? Todos los muchachos que estábamos ahí, pues éramos muchachos, éramos adolescentes y lo miré enojado, molesto. Y me dijo, ¿por qué no te largas de aquí? Y yo, pues, mudo me quedé. Porque aunque yo no era hermano, aunque yo era un vago, aunque yo fuera lo que sea, siempre he tenido ese respeto
a lo que Dios ha hecho a un hombre. Así como David respetaba a Saúl aunque no se lo merecía, yo así miraba y decía, no, pues es que es el pastor, o Dios lo puso, ¿verdad? Etcétera. Y un amigo, me acuerdo que le dijo de groserías al pastor, de groserías, y yo le dije a mi amigo, no le digas nada. Y me fui. Me dijo, no, lárgate, no estés viniendo aquí a la iglesia. Y me fui. Y muchos se fueron conmigo. Terminamos allá sentados en el Soler. Y yo hablé con todos ellos. Les dije, no, ahí están sus papás. Ustedes, mis papás no están. Por eso a mí ya me corrieron de ahí. Voy a buscar a dónde ir. Yo voy a buscar qué hacer. Y todos estaban molestos y se regresaron, ¿no? Algo que quiero aquí decir, porque a veces nosotros le dedicamos tiempo a la gente que son nuestros amigos o que ya son grandes, y que generan economía, y a los adolescentes no, porque ellos, pues, ¿quién les da tiempo a los adolescentes? ¿Quién se sienta con ellos? ¿Quién los aconseja? ¿Quién les dice eso está mal? Eso no está bien. ¿Quién? Porque no vemos ganancia en ellos, en ese sentido material, y es algo que yo estoy tratando de hacer porque conmigo no lo hicieron. La iglesia no me ofertaba nada. Agréguenle que aparte de que yo era muy irreverente y muy rebelde, pero la iglesia nunca me ofertó nada. O sea, la iglesia era puro culto para los grandes, todo era para los grandes. Entonces, hoy estamos en un tiempo donde debemos de valorar a nuestros adolescentes y hacer algo muy especial con ellos. Nunca entendí que me hayan corrido. Después, ahora que soy pastor, menos he entendido. Por eso ese pastor nunca ha tenido éxito, ni lo tendrá, porque siempre ha ido por la ganancia económica y siempre le va a ir mal. Y ahora yo como pastor jamás, nunca de los jamases, yo correría a alguien, y menos a un muchacho, menos a un joven. Que en la iglesia tengo muchos que sus papás no están ahí. No, al contrario, los abrazo, los motivo, los aconsejo, me convierto en un padre para ellos, aún de los más rebeldes. Entonces, y en esas consecuencias, algunos de mis amigos jamás volvieron a la iglesia. Unos murieron, otros no quisieron ya nada con el Señor. Y aunque cada quien no va a pagar por sus consecuencias, por sus decisiones, pero hay también líderes que influyen en que la gente se aleje de Dios y también van a recibir su recompensa. No solamente es lavarnos las manos, por eso el cuidado que nosotros tenemos que tener con cada uno de nuestros adolescentes que Dios nos permite pastorear en nuestra iglesia. Y esto es, así quiero terminar yo este consejo. Chequen ustedes, hermanos, bien las tendencias que están de moda, lo que sus hijos pueden estar aprendiendo en sus escuelas, en las secundarias, a las prepas donde vayan. Vean su forma de vestir, vean su lenguaje. Todas esas subculturas tienen un lenguaje, hermanos. Los símbolos que usan, la ropa, las marcas, lo que ven en la televisión, las series que siguen, porque puede haber ahí escondido detrás de todo eso, hermanos, algún espíritu de homosexualismo, algún espíritu de lesbianismo, algún espíritu de suicidio que usted no lo detecta porque usted ni sabe, no sabe de lo que les hablan o de lo que les dicen aquellos símbolos o tendencias o ropas que ellos están usando. Entonces, ese es mi consejo. El diablo en el tiempo de la adolescencia, hermanos, se aprovecha mucho para robarse a nuestros adolescentes, para que ellos no lleguen a una juventud cristiana. Eso les aconsejo yo, que estemos actualizados, que miremos todas las tendencias que hay para poder atender a nuestros hijos de una manera correcta. Y si somos líderes, valoremos a todas las personas que están en la iglesia, desde el más chico hasta el más grande, y ofertemos, porque el mundo está ofertando tantas cosas. Ofertemos la salvación, ofertemos las bendiciones que Dios tiene, ofertemos que el reino de Dios es para ellos, y hagamos de nuestros adolescentes una generación poderosísima en el nombre de Jesucristo, y que la tendencia de ellos sea darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y gracias por seguir este canal.